Soy Jorge Caus y soy el enólogo y director técnico de Cooperativa La Viña y bueno, vamos a presentaros vamos a hablaros del vino, de unos vinos más especiales que elaboramos aquí en nuestra bodega, que es Los Escribanos, en este caso añada 2016. Bueno, este vino supone un punto de inflexión en los vinos que elaboramos aquí en nuestra bodega, puesto que supone poner en valor todo aquello que es que representa nuestro territorio. Bueno, para elaborar este vino lo que hemos hecho ha sido una selección de parcelas que contienen donde se cultivan las viñas más viejas de toda nuestra zona. Estamos hablando de parcelas de variedades de uva de Garnacha Tintorera que tienen más de 60 años y de Monastrell que tienen aproximadamente unos 50 años. Estas viñas cultivadas en sistema tradicional de vaso, en suelos pobres, secano estricto, hace que la producción sea muy baja y por tanto el vino que podamos obtener de estas uvas pues sea muy particular. Por ese mismo hecho, por querer destacar lo que nos aportan nuestras variedades históricas, por las propiedades del suelo de nuestra zona, nuestro terruño, nuestras condiciones climáticas tan particulares, hemos decidido elaborar este vino en la bodega de forma que nuestra intervención sea lo menos posible, es decir, siguiendo un tipo de elaboración en la cual vamos a intentar poder expresar todo lo que nos pueda dar nuestro territorio y nuestras uvas. Por tanto, bueno, después de una selección estricta de racimos en una mesa de selección, vamos a proceder a elaborarlo de manera que las extracciones van a ser bastante suaves y el vino no va a ser criado en barricas de roble como por ejemplo realizamos con los Venta del Puerto. En este caso estamos hablando insisto, de elaboraciones muy poco extractivas, muy poco intervenidas y criadas en lugar de en recipientes de roble, como comentaba con el tema de Venta del Puerto, en otro tipo de recipientes cuyo objetivo es poder extraer el máximo potencial de esas uvas. Por tanto, las características de este vino, aromáticamente hablando, van a ir desde el aspecto frutal, especiado, floral, que nos dan esas variedades cultivadas en esos suelos pobres, unidas a la tiza, la cal, que es tan característica, la cal, insisto, en los suelos de nuestra zona. Por tanto, un vino con mucha personalidad, un vino que está muy arraigado al terruño y a esas cepas viejas donde han sido cultivadas o donde han sido producidas las uvas. Comentar que la producción de este vino, por tanto, es muy limitada, estamos hablando de entre 10 y 11 hectáreas en función de los años, insisto, de una selección de parcelas que han sido seleccionadas precisamente para producir estas uvas tan particulares y de calidad tan elevada. Por tanto, la producción evidentemente es muy limitada y constituye, digamos, nuestra punta de pirámide de todos los vinos que elaboramos aquí en Cooperativa La Viña. Y como siempre esperando que guste.